Le damos la palabra ahora al profesor Yahagi Ryuichi de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a estar conjuntos en una conferencia, y también mucho felicito a maestro Sotalo que hizo gran exposición en el Museo de Antropología de Jalapa de viernes 13 a 20 horas que se inauguró la exposición hasta 6 de junio, que va a estar su exposición de fotografía de la piedra de Buda. Entonces, si hay ocasión de la viaja en la Jalapa, ojalá, espero que la pasen a ver esa exposición y junto con las piezas de cultura olmeca. Porque esa idea fue primero, aquí está atrás, curador Motoi Masaki, es primero planteo de esta exposición en el Museo de Antropología de Jalapa. Porque Masaki ha venido aquí en Jalapa ya más de 5 veces y si conocen la cultura olmeca y de la prehispánica más bien. Entonces, sí, Jalapa, yo creo que han ido a la Museo de Antropología de Jalapa, ¿alguien? Sí. ¿Nadie? Sí, ¿no? Todos. Sí, yo creo que todos. Porque sí, de la entrada principal que está entrando a ese museo, bienvenida a todos, la cabeza olmeca. Malavía, yo creo que sí, de 2-3 metros de altura, como según dice 15 toneladas. Entonces, la verdad es una como increíble, esa es la cultura malavía y muy místicos, ¿no? Esa yo creo que la primera intención a la maestra Masaki, a la lejureja de la escultura de la Magai Butsu que hizo, también anónimo, autor anónimo que hizo como dentro de la sobre roca apareció la figura de Buda. Es algo como lejureja de la misma esa imagen, pero diferentes esculturas. Pero yo soy artista plástica y de artista visual. Entonces yo no soy investigador de la historia ni algo de religión. Entonces mis ojos es más como de artista visual y práctico, y también tengo tema, las diferentes hacia otros rumbos. Por ejemplo, mi tema que hizo maestría en la UNAM fue tema de la Virgen de Guadalupe. Porque tal vez Virgen de Guadalupe, yo tengo 23 años aquí en México. Entonces, todavía no la mitad de la vida aquí, pero ya casi acercándose a la mitad de mi vida a estar aquí en México. Entonces sí, ¿por qué la Virgen de Guadalupe aparecen de todas partes aquí en México? Me dio mucha atención. Pero generalmente sí, de los artistas plásticas y visuales se dedica a manejar imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero en mi caso, que yo hice un análisis y registro fotografiados, la enfoca nombre que tiene Guadalupe hacia las personas, porque es más cerca de mi vida. Entonces, que mis amigos y colegas, sí existen muchas Guadalupes, la verdad. Pero si no existe la Virgen de Guadalupe, quizás no existía esos nombres. Entonces, para mí es muy importante de la cotidianidad, de donde estoy y donde voy. Entonces, esa que sí tocó al tema de la Guadalupe, no es Virgen de la Guadalupe. A todos que tienen la verdadera vivo, unas personas que se llama Guadalupe. Y también una parte, el nombre de Guadalupe muy interesante, es hombre y mujer, no cambia. Sí. Eso significa que ahora que escuché de la conferencia del maestro Sato, que habló un poco del tema de Buda en piedra, no puede decir hombre ni mujer. Es una como fusión, o tal vez solo para dos. Es parecido de la que parte de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Tal vez Virgen de Guadalupe es virgen, pero tiene hombre, tiene mujer, los dos tienen nombre Guadalupe. Para mí es una como curiosidad. Y aparte que sí, que pueden haber todas partes. De piedra en Buda también aparece todas partes. Entonces, maestro que dijo, ¿quién hizo eso? Anónimas.
de las esculturas. Aparece en la calle, en la comunidad, y quien hace es todos juntos vecinos y comunitarios. Por ejemplo, Virgen de Guadalupe también, cuando vaya a la carretera, una parte hay una como pequeña capilla, que está la Virgen de Guadalupe. Y a veces alguien que se muere, colocan a la Virgen de Guadalupe. Así, de Buda de piedra también igualitos. En la calle puede aparecer de la piedra de Buda, en la calle, y quizás algunos lugares muy santuarios o muy importantes en la comunidad, y quizás más personal. Por ejemplo, si alguien que se muere aquí, al colocar una piedra de Buda. Es algo como acceso o algo que la existencia de los dos, algo como parecido para mi vista de la Virgen de Guadalupe y de la piedra de Buda. Eso como una curiosidad. Y aparte, muy importante, Japón todavía existe esta costumbre y todavía algunas partes que colocan nuevamente de la piedra de Buda, tal vez una pieza anónima. Yo creo que menos que antes, pero todavía existe esta costumbre y súper bien hecho. Pero nadie no se lo lleva, nadie no lo va. Sí, porque es un respeto y también no son tan religiosos, pero tal vez se respeta inconscientemente a nosotros también aparte de la naturaleza. Y cada lugar tiene naturaleza y tiene Dios. Eso yo creo que algo parecido. Para nosotros quizás, yo vivo aquí, pero algunos japoneses que vienen de aquí en México pueden ver Virgen de Guadalupe en algunas partes. Qué bonita Virgen y qué bonita imagen con color y algunas esculturas muy bonitas. Tal vez quieren llevar o quieren comprar algunas de copias. Tal vez allá mismo, tal vez algunos mexicanos extranjeros que vayan a Japón, caminando aparece una escultura de piedra de Buda. Qué bonita, pero nada más colocados, no tiene pegado con cemento. Pueden llevar, sí, pueden llevar, pero nadie. Esta yo creo que es muy importante, que sí tiene como también animismo, ¿no? Es un culto a la naturaleza, y desde que hablando de la maestro Sotaro, que primero tiene grandes rocas y aparezca la de esa roca a una imagen de Buda. Pero porque ya roca tenía el culto de la naturaleza. Entonces sí, Virgen de Guadalupe yo creo que sí, algo que sí viene de origen de allá, ¿cómo se llama? De donde está la Tonantzin, ¿no? Entonces allá apareció, es una como montaña, como símbolo de antecedentes de Virgen de Guadalupe. Entonces algo como parecido del proceso para hacer la religiosidad. Entonces sí, algo que yo veo que también es cultura como figura y de volumen todo muy importante, pero sí de la vista de la análisis de los como santos, algo tiene la similitud. Y también por supuesto la cultura olmeca, que tiene muchísimas piezas gigantes talladas directamente en la piedra. Es también como visualmente también bastante como artístico, y también de la Magai Butsu que hizo un artista anónimo que talla directa la loca grande. Algo esta también tiene similitud. Entonces yo creo que sí estamos aquí, que muy extraño que sí maestro de Sotaro, la primera visita a México, la presenta su trabajo, pero no extraña, algo que sí puede acercarse a estas imágenes y tal vez pueden sentir algunas como similitud. Yo creo que sí, somos humanos y tal vez tenemos una imagen a la origen, algo como mismo, ¿no? Entonces quizás que con esta la conferencia, ojalá la volver a decir que sí, de cuando vayan a Jalapa, si hay chance, de antes de terminar la exposición, para que la vean su exposición y pueden ver y conocer más su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Yahagi. Muchas gracias. Yo también quería hacer algunos comentarios.
En primer lugar, voy a retomar, es decir, el viernes en la inauguración también tuvimos una mesa redonda y bueno, algunos puntos que toqué allá los voy a repetir aquí, otros nuevos los voy a incluir. Pero sí quisiera rescatar algo que estuvo diciendo el profesor Yahagi, y es lo que tiene que ver con el lugar que se escogió para la exhibición, es decir, el Museo de Antropología de Jalapa. Creo que, lo dije allí, lo repito ahora, quizás fue el mejor lugar de todo el país para hacer una exposición así, por la manera en que dialogan las fotografías de los Budas de piedra del maestro Sato con las piezas del Museo de Jalapa. Entonces, en ese sentido, funciona mucho mejor incluso que el Museo Nacional de Antropología. Es otro tipo de pieza la que está ahí. En ese sentido, la cultura olmeca yo creo que funciona muy bien. Y aunque le gusta estar en la sombra, no me importa. Él entiende español perfecto. El trabajo que hizo de curaduría Masaki también fue muy interesante, no solo por este diálogo, es decir, en la exposición hubo piezas, no solo olmecas junto a las fotografías del maestro Sato, sino también hubo piezas de maestros escultores jalapeños. Tenemos uno aquí ahora, hoy, que vino desde allá. Bueno, chilango, pero que está ahí en Jalapa. Escultores contemporáneos, mexicanos y japoneses, que también trabajaron para esta exhibición. Pero hay otro punto más que se me hace igualmente interesante de rescatar aquí, del trabajo que hicieron Masaki-san y Yahagi-san con la exhibición del maestro Sato Sotaro. Y es que hemos estado hablando todo el tiempo de los Budas de piedra. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo, y en la exhibición también, es que hay dos salidas. Son los Budas de piedra, pero también son las fotografías del maestro Sato. Entonces, en ese sentido, estamos viendo dos tipos de arte simultáneamente. El de un fotógrafo contemporáneo y el lado también estético de esos Budas de piedra que están dispersos, como el maestro mencionó, por todo Japón. Entonces, yo creo que igual ahí hay otro diálogo añadido que le da un valor extra a esta exhibición, las fotografías de él junto con las piezas de Buda que son representadas en esa foto. Se me hace interesante además, como historiador del arte, otros puntos. Uno de ellos pues tiene que ver, y sobre todo el día de la presentación, más bien hoy, en la presentación de hoy, que ha sido muy diferente de la de Jalapa, es decir, en la de Jalapa no se incluyó la producción de la India. Se me hace muy interesante la cuestión del material. Es decir, en la India, no solo para el caso del budismo, sino también del hinduismo, como vimos en el templo Kailasanatha que se mostró hace un rato acá, la figura central, es decir, la figura más importante del templo, siempre se talla en piedra. O casi siempre, no voy a hacer que Benjamín me dé un codazo y me diga que ocasionalmente no. La mayoría de las veces vamos a ver que esa figura central es de piedra, es decir, había toda una concepción del material, qué tipo de material usar para las deidades o para la pieza central de adoración. Es decir, la piedra era del espacio más grande y después entonces el bronce y después la madera. Pero había también un sentido de movilidad en el uso del bronce. La pieza de piedra enorme pues no se puede mover del templo. La de bronce sí. Hay un valor, también hay una jerarquía de materiales. Esa era la palabra que me faltaba. Piedra, bronce, madera. En el caso de India, pues quizás no se conservan tantas piezas de madera de esas épocas, quizás más de bronce y de piedra. Y esto tiene mucho que ver también con la manera en que se extiende el budismo, sobre todo el budismo mahayana, al resto de Asia. El uso de las figuras portátiles de madera o de bronce son las que van a servir también como vía de difusión del budismo. En China, por ejemplo, no me preguntes la palabra en chino, no me acuerdo cómo es, pero al budismo se le llamaba doctrina de las imágenes.
por el uso de las imágenes budistas para la difusión de la doctrina. Me matas ahora. Y en el caso de Japón, el lado interesante es que el budismo entra a través de una pieza de bronce, desde Corea. Es decir, seguimos viendo aquí el uso de determinados materiales detrás de esta religión. Lo interesante es que en Japón, a nivel budismo institucional, que es por donde entra a las islas, a través de esta figura de bronce, en la gran mayoría de los templos de la aristocracia o después de la aristocracia militar, igual las figuras, o más bien a diferencia de India, las figuras más comunes van a ser de bronce o de madera. Es decir, ahí hay una diferencia importante y yo creo que tiene que ver con ese papel del material, no a partir de la jerarquía india, sino de una nueva manera de ver el material a partir de cuál fue el que entró, qué tipo de figura fue la que entró. Esto no quiere decir... Voy muy rápido. Voy muy rápido. ¿No? Esto no quiere decir que no se use la piedra. La piedra se usa también y hay ejemplos de budas de piedra en espacios, vamos a ponerle las comillas, legitimados, espacios de élite. Sin embargo, lo interesante del caso japonés es que el uso de la piedra, sobre todo, tiene que ver con estas prácticas religiosas populares, muchas veces sincréticas, que fue las que nos muestra en su presentación de hoy, en su obra, el maestro Sato. ¿Cuál es el otro aspecto interesante, que es con lo que yo lo quiero enlazar? Es desde la historia del arte cómo vemos estas obras. Y eso para mí es un valor añadido a el trabajo de toda su vida del maestro Sato, a su producción no solo fotográfica, sino que pues también ha sido muy activo publicando su obra. Y es ¿dónde están estas piezas? Dentro de la narrativa común de la historia del arte japonés, no están. Es decir, no se incluye. Por supuesto, esto no tiene que ver, no se incluye, volvemos otra vez con el porciento, en un 90, el profesor había dicho 99.9999% de las ocasiones. Y la razón es simple también. Se los ha ignorado. Sí. No están ahí. Otra vez, 99.9. Y la razón es simple y tiene que ver con la manera en que se construye la propia disciplina de la historia del arte. Se construye en el siglo XIX siguiendo los parámetros europeos, donde hay igual una jerarquía de, en este caso, no precisamente de materiales, pero sí hay una jerarquía de manifestaciones donde pues se privilegia la pintura, la escultura y la arquitectura en ese orden a la manera de Occidente. De hecho, la propia palabra en japonés, para acá, el caso de nuestros estudiantes, lo saben, la propia palabra en japonés que se utiliza para artes es bijutsu, que significa técnica bella, viene directamente del francés. Y esto implica no solo una jerarquización, sino también discriminar producciones de muy diverso tipo. Producciones de muy diverso tipo que además no sean producciones de élite, porque la manera en que igual se construye la disciplina tiene mucho que ver con cuáles son esos productos culturales que van a ser incluidos. Hay Okakura Kakuzo, un personaje dentro de la historia de Japón, Okakura Kakuzo, y Fenollosa sobre todo tuvieron pues un papel importante, sobre todo Kakuzo. Y él toma la idea de la espiritualidad detrás de la producción cultural para ser incluida o no. Sin embargo, los budas de piedra haber entrado aquí y no entraron, y tiene mucho que ver con que es una producción popular, una producción de corte popular, y no era la producción de obras religiosas budistas de élite, que fue esa la que fue legitimada como arte. Fue de hecho la primera producción que fue legitimada como arte.
en el Japón de finales del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, pues bueno, hoy día ya hay discusiones diferentes, afortunadamente. Aún así, pues hay cierta ortodoxia en la manera en que se construye la narrativa de la historia del arte japonés, en donde siguen habiendo muchos ausentes. Y bueno, ojo, no es la de la historia del arte japonés, es también la de la historia del arte de la India, es la de la historia del arte de México, es la de la historia del arte en sentido general. Aunque han cambiado muchas cosas, por supuesto, siguen habiendo ausentes que no tienen que ver con su valor estético, artístico, todo lo que queramos sumarle, sino con esta manera en que fueron vistas estas producciones y con quiénes fueron los que construyeron esa disciplina. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una producción como esta, y ni modo, ¿cómo se dice la palabra cuando uno echa agua en su... Traer agua a su molino? O el shunga, la estampa erótica japonesa, que también sufre de lo mismo, o como sufrió también el ukiyo-e, la estampa japonesa también lo sufrió igual a principios del proceso de construcción de la disciplina, que también era echada a menos por algunos círculos, ojo, no por todos. Pues bueno, entonces vamos a ver un montón de productos culturales que son no solo ausentes, sino que además son una fuente muy interesante para poder entrar mucho más, o pudieran ser, bueno, lo son, pero pensando en los investigadores que pudieran dedicarse a esto, una fuente muy interesante para poder ver aspectos de qué manera funcionan esos cultos populares. Es decir, esta escultura budista en piedra, cómo se relaciona con esas comunidades rurales, que es la gran mayoría de los ejemplos que hoy se preservan. Es decir, están ubicados en zonas rurales. Una buena parte de ellos, o muchos, quedaron dentro de las ciudades que fueron ampliándose, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se relacionan con esos cultos populares? ¿Qué función cumplían en esas comunidades? ¿Cómo funcionaba lo que el profesor mencionaba hace un rato de todo este proceso de patrocinio? ¿O contra qué circunstancia desfavorable, por ejemplo, pudieron ser encargadas? Él nos mostró algunas, es decir, las deidades más frecuentes, seguramente que también responden a esas necesidades de esos grupos, o a lo mejor a necesidades regionales. Eso pues son interrogantes que pueden haber muchísimas. Y bueno, pues por ahí pues habrán seguramente muchísimas más interrogantes o espacios de investigación que serían muy ricos para tener un panorama mucho más amplio, mucho más diverso, de no solo de la historia del arte de Japón, sino también de la cultura japonesa a muchísimos niveles, ¿no? Entonces, bueno, agradezco otra vez mucho a el profesor Sato por estar aquí, a Masaki-san y a Yahagi-san por comentarnos de esta posibilidad y poder organizar esto, a mi colega Benjamín también, a ustedes también, y aquí a Ota-san por el trabajo excelente de traducción que nos ha estado haciendo. Muchísimas gracias. Abrimos entonces una sesión de preguntas, intercambio. ¿Sí? Tengo una curiosidad, no sé si sea oportuno preguntar, ¿hasta qué punto la estética o la teoría estética japonesa tradicional está basada sobre la estética tradicional china? Es decir, como con el taoísmo como base. ¿Para quién de nosotros es la pregunta o es para todos? Bueno, pues ya, 日本の中であるその美学っていうものは、その伝統的な美学っていうのはどこまでその中国的美学っていうものが影響しているのか。石仏、私は石仏の専門家です。El maestro nada más es especialista en bodas de piedra.
で日本の美術全体は分かりません。 Si en ese caso no Son le los podría chocos que- responder cómo es ese panorama de la estética general en Japón. Sé algo, pero no mucho. あと日本の石仏でも最初の石仏は中国のものです。 Sí, 中国来たようなもの。中国では唐の時代って分かるかな。唐の時代の初唐の時代、日本では奈良時代の、白鳳美術、奈良時代、奈良時代の最初にですね石仏が作られました。 En ese caso, las primeras piezas de Budas de piedra que surgieron en Japón tuvieron influencia, o por lo menos esa estética de China, principalmente de la dinastía Tang. Fue en la época de Nara, o sea, en donde va surgiendo poquito en poco la cultura japonesa, pero esos modelos que, o sea, se percibían o se reproducían vienen de China, de la dinastía Tang. それはですね日本で作られたけどコピーです。これですね。はい。 Es esta, o sea, se elaboró en Japón, pero esto es una copia de lo que se hizo en China. これは日本で作られましたけども明らかに中国の仕事です。同じものは中国にいっぱいあります。 Esto está hecho en Japón, pero es algo chino. Piezas así, hay un montón en China. でこれは日本で作られましたけどもこういうものからむしろ古い日本の信仰ではありません。これは中国の石を中国いかに中国なんですね。 Sí, だから中国同じですこれは。 esto aquí no tiene ningún elemento tradicional japonés, porque esto es chino, o sea, es un elemento chino. Y pues también las técnicas, la forma figurativa, estética, o sea, es una copia y es un poco diferente. 確かにこれは石の彫刻です。ストーンスカルプチャーでストーンです。 Sí, es una escultura tallada en piedra, しかし日本の石ではありません。 pero no es una piedad de 日本 Japón. の石の心が入ってませんここには。 Y aquí no está contenido el corazón japonés. Sí, definitivamente, pues China tiene un papel grandísimo en la historia del arte y en la transmisión también hacia Japón. Claro, pero, por ejemplo, es que no lo podemos ver como un absoluto porque cambia mucho en dependencia de la época. Hay momentos donde con todo el concepto estético chino entra a Japón y lo ves perfectamente bien. La época Nara es una época donde hay un peso de los modelos chinos, no solo a nivel estético, sino también a nivel representativo. Es decir, hay esculturas en bronce que toman los modelos de Wei, incluso, para el caso de China. En el caso de la pintura también, pero igual, en dependencia del momento vas a ver esa estética y percepción más fuertes que en otros momentos. Hay épocas donde en apariencia se evita el componente chino, pero inevitablemente está ahí. Por ejemplo, Sí. el hecho de que el ukiyo-e Sí. no fuera apreciado, Mm. es decir, no tiene nada que ver con la estética que viene de China. No, absolutamente diferente. Por eso es lo que me interesa, cómo de repente hay una separación en Japón Sí. de manifestaciones pues, artísticas Ya. que no entran dentro de una ortodoxia. Es que depende de quién. El problema que tienes que ver ahí es de quién es esa ortodoxia. Es decir, cuando estamos hablando de producción artística no la podemos homogeneizar. No, pero eso de los que escriben sobre arte. Ah, bueno, estamos hablando entonces no de esa época, sino de hoy. Sí, pero a ver, en este sentido pues tiene mucho que ver. Es decir, si los que están dictando un cierto tipo de norma estética pertenecen a determinado circuito, vamos a llamarle circuito cultural, en este caso de élite, evidentemente que esas normas no van a ser las de la cultura popular de esa época. Por eso muchas veces es que cuando hablas de determinada época, Heian, pues lo único que ves es la producción de la corte imperial, porque los que construyen el discurso, eso es lo único que están tomando. Para el caso del ukiyo-e es muy diferente, pero en la época en que se produce el ukiyo-e era extremadamente popular. Sí, pero tal vez no apreciado
apreciado de una manera por la élite como algo. No, también la élite lo apreciaba. A lo mejor no lo decían públicamente, pero es decir, la cultura popular urbana de Edo fue bastante invasiva hacia otros circuitos. El problema está en tiempo después, ya en la segunda mitad del 19, cuando son algunos japoneses los que, y no solo japoneses, los que construyen la disciplina, y entonces eso era una producción popular demasiado cercana, que quizás no era la mejor para justificar las políticas culturales modernas o la propia disciplina moderna que tendría que sostener las políticas de la modernidad Meiji, ¿no? El detalle aquí está en que hay determinados círculos fuera de Japón que empiezan a revalorar, o más bien a valorar, la producción de ukiyo-e de una manera diferente de lo que lo estaban haciendo, por ejemplo, los círculos ingleses o kakura kakuzo, los franceses sobre todo. Entonces aquí hay un proceso un tanto diferente y eso también cambia internamente. Entonces depende mucho del momento y del circuito. Ay, todo. ¿Qué relación tiene el Sekibutsu con los que ahorita conocemos con Jizo Bosatsu? ¿Qué influencia a nivel de la creencia o a nivel de la funcionalidad de la, pues de la pieza en la función de la espiritualidad, o sea, de la función religiosa? Si se conecta o si son dos cosas separadas. 石仏のものでなんか実相菩薩のなんかつながりある機能的な影響が石仏と実相菩薩の今どこでも見られているのそのなんか影響はありますか？ちょっともしそれについてちょっとご説明いただければ。もう一度言うとその先生が今見た、発表しました石仏というものとその地蔵菩薩というものの関係ですね、はい、崇拝のものとしてその日常の、実用的なものとしてどういうふうな関連性があるのか、同じものなのか全く別物なのか、そういうものを聞いてますね。はい、地蔵菩薩ね、地蔵菩薩というのは仏教の菩薩です。仏教全体の中の菩薩です。これがまず一つ。Aquí un punto importante, tanto el Jizo como Bosatsu entran desde ese mundo budista. Sí son personajes, elementos de la religión budista. そして仏教に取り入れられた地蔵菩薩といますね。細かく言えば地蔵菩薩というお経はありません。中国のお経です。地蔵十王経という中国のお経があって、それが日本に来て、それは仏教として日本に来ちゃうわけですね。そしてそれは仏教として広まります。そして仏教として広まったものが地蔵菩薩という石仏になります。それで石仏は地蔵菩薩が一番多いです。日本全国で。石仏で一番多いのは地蔵菩薩です。一番多いです。すみません、十段住教って何ていうその書かれたものっていうのは何ていう名前ですか？十段住教ですか？何ですか？地蔵菩薩のそのお祈りっていうのがあった経典いいですか？いいですか？お経というのは書いたもんですね。経典ね、経典で書きます。これは中国インドで書きますね。それサンスクリットですね。それが中国行きます。それで漢字に書かれます。漢字で書かれたところは日本に来ます。それが普通のルートですね。ですからお経というのは基本的にはお釈迦様がこう言ったよというのが考え方ですね。二次生存っていうことがあるわけ。ところが地蔵十王経というお経はインド製じゃありません。中国で作られたお経です。ですから日本人はそれはインドだものか中国だ分かりませんでした。なぜかというと江戸時代にはです来ないですから。日本人がインド行ったのは明治からですから。ですから結局ですね、地蔵と地蔵お経もですね一緒だと考えてます日本人は。それで地蔵でもって一番多いのが石仏です。それが一番多いです。
ですから普通のお寺にはものはですね、地蔵菩薩は少ないです。石仏において地蔵菩薩が一番多いです。これが一番信仰しています。それは庶民的な信仰です。Bueno, en ese caso, bueno, sé que también hay partes que tú sabes japonés, pero aquí un poquito explicando de los elementos que del maestro. Jizō-bōsatsu son, por así decirlo, entidades, deidades del budismo, pero estas pues llegan desde China. Desde China llegan así como que estas piezas y normalmente también está vinculado con su kyoten o su oración. Normalmente las oraciones pues son como, bueno, es la vida de Buda, o sea, de Oshaka-sama, de que, bueno, Shaka dijo tal cosa, bueno, como el cristianismo, así como que hay esas enseñanzas. Sin embargo, de Jizō-bōsatsu no son directamente esas enseñanzas de Buda, sino que son algo que surge en China y esta forma de oraciones están en chino. Esto llega a Japón y se va a expandir, pero como que es un universo un poco diferente a lo que son los Budas oficiales. Por eso, así de Jizō y Bōsatsu no los vemos en los templos budistas oficiales, no están así dentro de los templos, sino que eso impregnó dentro de la cultura popular y tuvo un desarrollo que se fue expandiendo de Japón, o sea, dentro de Japón, entre la cultura popular. Aquí lo que estamos viendo, sí son una parte, o sea, el universo del budismo es muy grande. Estos Jizō y Bōsatsu son una parte, pero pegó dentro de esa concepción popular de la gente y pues sí, o sea, son una forma de expresión que, o sea, tuvo una conexión con esa religiosidad popular. Y sí, este es el Jizō-bōsatsu y finalmente el material con que se ha expresado más es finalmente la talla en piedra. Y o sea, no es uno, sino que son un montón, son un montón. これが私が最初に撮った最初の写真です。これが。Y esta es la primera fotografía que retrató el maestro. これで私はね、ずーっと来ちゃいました。今82歳。ずっと地蔵菩薩。El maestro tiene 82 años. 地蔵菩薩。Y o sea, y sigue así como que, bueno, como Jizō-bōsatsu. 行こう行こう。彼もそう。Así, como los Budas. Yo tengo una pregunta. No sé, es para la línea de investigación del maestro Sat. ¿Y bajo qué criterios, bueno, se sabe bajo qué criterios culturales y o religiosos se puede dominar en qué sitio se van a esculpir estos Budas? ¿O es un consenso de la comunidad? はい、この石仏があるのは、はい、そのどういう場所にあるのか、それっていうのは宗教的な意味でこういうふうな場所に作らなくちゃいけないっていうのがあるのか、それとも村でそういうふうな会議みたいなのがあって、ここじゃなくちゃいけないとか、そういうふうな、まあ、特徴みたいなのありますか？あります。あります。Sí los hay. 村に地蔵菩薩が来ますね。これはね。Sí, en ese caso, en una comunidad, pues llega así un Jizō-bōsatsu. 地蔵菩薩に建てたところが宗教の空間です。Sí, donde estos Jizō-bōsatsu se levante, se convierte en un espacio religioso. それからもう一つ、墓地があります。 También, o sea, si vemos las tumbas, los panteones. で、お墓にこういうのが立ってます。También en los panteones también podemos ver ese tipo de Budas. 特にお墓の入り口にこれがあります。 Y muchas veces están en las entradas de los panteones. 非常にだから多いですね。いろんなお寺があります日本に。 Por eso también podemos ver un montón de Budas y también hay un montón de templos budistas. で、お寺にも立ってる仏様と墓地の仏様は違います。 Y aquí es importante distinguir lo que son los Budas que están en los templos y los Budas que están en los panteones. で、お墓というのは石で作られます日本で。 Y en Japón los panteones o las tumbas se hacen tallando la piedra. お寺のものはブロンズか木です。木彫です。 Y los que están en los templos budistas están hechos de madera o de bronce. ですからお墓の文化とお寺の文化はやや違います。
ついてるけどもつながってるけども離れてますね。文化的には意思が違います。 Sí, aquí podemos ver dos criterios, por así decirlo, una diferencia de un criterio que se maneja en los templos budistas y otro, que es una cultura o algo que se maneja dentro de un espacio como tumbas o panteones. ¿Otra pregunta? Bueno, yo también otra vez. Pero se enfocaba como a lo que hace rato comentaban, del que los materiales determinaban como la jerarquía. En este caso, ¿se sigue utilizando esa jerarquía o ya quedó como muy en el pasado? Pues? Ya. No es tanto que los materiales determinen la jerarquía, sino que se establece una jerarquía para ellos. En el caso, seguramente Benjamín podrá responder mucho mejor que yo para el caso de India. En el caso de India, eso tiene sobre todo que ver con escultura religiosa, y en el que la piedra es la más importante, el material más importante, el bronce y la madera. En el caso japonés esa jerarquía no funciona. Es decir, ahí tiene que ver, habría que estudiar eso para el caso japonés, pero evidentemente hay otras razones de por qué para determinados espacios, como menciona el profesor Sato, la piedra, como en las tumbas, se utiliza y no otro material, y por qué para el caso de los templos lo que se utiliza es sobre todo bronce y madera. Digo sobre todo porque hay otras técnicas también, ¿no? Entonces, pues, son espacios diferentes y vas a ver que ahí en Japón esa jerarquía pues, no funciona. Si hasta el día de hoy se sigue utilizando, Benjamín te podrá responder para India, para Japón, sí, igual, sigue funcionando exactamente como hemos hablado. Para India, pues me imagino que igual, no sé. Ahí también existe una jerarquía incluso dentro de la piedra. Si la piedra es una manifestación natural, esa es la más valiosa. Si mandas comprar un pedazo de mármol a algún lado, pues esa ya es una imagen común y corriente. En ese mismo sentido, el concepto dentro y fuera no tiene una relación. ¿India, Japón o en los dos? No, en Japón nada. Porque dentro de los templos, las esculturas de bronce, sobre todo madera, son las que predominan. Sí, fuera no. Oaxaca, siempre pues, están en el exterior. Ya. Ahí pudiera haber, a ver, te voy a responder sin decir en el aire, ¿no? Lo que se me ocurre ahora pensar. No tengo una respuesta sólida para eso, pero en el caso de la madera, pues pudiéramos pensar de otra forma, es decir, una madera en exteriores evidentemente se va a deteriorar muy rápido, sobre todo para el clima particular de Japón. Un bronce en exteriores tendría un proceso de deterioro también mucho más lento que la madera, pero más rápido que la piedra. Entonces, por ahí. El por qué dentro, solo bronce y madera, a mí me da la impresión de que tiene que ver con cuál fueron los más la mayor cantidad de budas que llegaron de Corea y China. Desde la élite, porque finalmente ¿quiénes son los que construyen esos grandes templos que conocemos hoy? Pues igual la élite. Entonces puede haber habido una continuidad ahí, pero esto es lo que a mí se me ocurre ahora. Habría que desarrollar eso mucho más, evidentemente, ¿no? En el caso de India, pues bueno, las razones son otras. La intemperie es un factor importante, ¿no? Pero en el caso Yo creo de que India, sí. que las esculturas de piedra fueran como el elemento central y en interior también, pues es una diferencia clara, ¿no? Que yo creo, Benjamín, en India hay muchos tratados, muchísimos. Y diferentes escuelas. Y para escultura, y para escultura, y para arquitectura, y para pintura hay tratados que te justifican todo. El por qué este material, el por qué este color, el por qué esta forma. Entonces, varios de esos los tenemos aquí, ¿verdad? Claro que sí. Shilpa Shastra. Ahí, exacto. Ahí están en la biblioteca. Bueno, me callo, te dejo hablar de ti. El uso de los materiales tiene también mucho que ver con eso que estábamos diciendo. Es decir, aunque haya un material que no sea original, si pasa por las ceremonias religiosas de imbuirle el espíritu, esa imagen se convierte ya en la imagen del Dios, porque ha sido consagrada con ciertas sustancias, con ciertas palabras, en ciertos días, y el que la recibe la tiene que recibir como si fuera
Dios. De ahí en adelante, esa persona que lo recibió tiene la imagen divina y es su obligación cuidarla. Cuidarla de día y de noche, es decir, no te recomienda a cualquier gente que acepte una imagen. Si la aceptas, es Dios y es tu obligación cuidarlo como si fuera tu huésped. Lo tienes que cuidar, lo tienes que alimentar, bañar, cantarlo, divertirlo, hacerle todo eso. Darle de comer. Por eso muchas veces es en comunidad. Llegamos a cantarle, a despertarlo. Todas las noches se despierta, todas las noches se le lleva a la cama, todas las mañanas se le levanta. Y si lo haces en tu casa, pues es una esclavitud. Pero sí hay gente que está dedicada a eso. Entonces, y ahí ya no importa tanto el material. Si el gurú te da un pedacito de papel o de árbol y te dice esto es, y te dice todas las palabras, y tú las aceptas, ya te quedaste con la presencia de Dios ahí, con la cual tienes que dialogar todo el tiempo. Entonces, por eso mucha gente pues prefiere ir al templo, porque ahí hay quien se encarga de esos dioses. Tú nada más llegas de visita, haces tus... No es lo mismo que tener una capilla en casa. Tener una capilla en casa es una gran responsabilidad. Pero en la India hay muchísima gente, mucha gente que lo tiene. Pero en esta época ya no importa si sea de plástico, o de oro, o de plata, es lo que le dicen. Mejor que sea de oro. Pero si no lo tienes de oro, pues lo haces de plata, y si no de cobre, y si no con un cordoncito que te amarres del color que debe ser, eso es suficiente. Eso a mí se me hace muy interesante, porque, por ejemplo, si vas a India o vas a Nepal, son una de las cosas que, bueno, o vas a Japón, en sentido diferente, pues sobre todo en el caso de los Jizo para Japón, es muy interesante porque te das cuenta que la manera en que funciona el objeto es muy diferente, abismalmente diferente, a cómo lo puedes ver en un museo. Es decir, aquí son deidades que están vivas. La piedra esa está viva, es decir, tiene una energía que la hace viva y por lo tanto, como tú decías, hay que atenderla. Y no, el objeto también, el contacto que tú tienes o la experiencia que tienes con ese objeto es muy diferente de cuando lo ves en un museo. Ese mismo objeto puede ser. En el caso de Nepal los cubren con gui, con color naranja, Pintado. y llega un momento en que tú no ves el objeto, está debajo de toda esa masa de mantequilla con pigmento. Pero ahí está vivo. Y en el caso de Japón, a los Jizo les ponen un baberito rojo y les ponen un reguilete. Es decir, otra vez la deidad está viva, independientemente de que tú se lo estés poniendo por un hijo que falleció, etcétera, etcétera. La deidad está viva y por lo tanto requiere esa atención. El objeto es muy diferente y la experiencia con el objeto es muy distinta también. Habrá una relación de ida y vuelta, ¿no?, con estos elementos. O sea, que dedica su vida a cuidar este pedacito de madera o este pedacito de papel, está dedicando su vida a su vida posterior, a su propia vida posterior. Su propia vida, Pues en la siguiente reencarnación. Sí. Este pequeño objeto validado, ¿sí?, para que este pequeño objeto lo valide. Es que no es un pequeño objeto, lo que está. Exacto. es su propia comunicación. O sea, es un punto muy... Aquí, bueno, también el maestro tiene sobre estos jizos, sobre esta relación que ahorita se está hablando, ¿no? Es que, bueno, ahorita salió estas decoraciones o los reiletes en los jizos, es que los jizos son niños, se les trata como niños y justamente hay un vínculo, o sea, y es diferente con otras figuras maternas de los budas que están, o sea, porque es justamente el niño sagrado. Claro, si lo vemos aquí en México puede ser como el niño papero, pues aquí hay esa relación, ese vínculo con lo divino, pero con el niño Dios. Sí, justamente hay estos elementos que también se vinculan. Bueno. Última pregunta. Comentario. Es más bien un comentario. Sí te voy a pedir ayuda con la traducción. Aquí el Buda que aparecía solo con la cabeza y sin el cuerpo,
Yo en el momento que lo vi, sí pensé que esto es una clara y evidente influencia del arte chino, solo que no es ni siquiera del arte de la escultura en las grutas budistas, que están por todos lados en China y es un arte muy bien desarrollado, sino que va un poquito hasta más atrás y está en la cerámica funeraria de los siglos uno antes, uno después de Cristo, cuando en masivas se empiezan a producir figuritas de cerámica para depositarlas en lo que son las cámaras funerarias. Y esto se hace para sustituir los sacrificios humanos. Entonces de ahí empieza este estilo donde a la cabeza se le da una fuerza, ¿no?, de representación muy obvia, hasta son no bien dimensionadas con respecto al cuerpo, cabezas grandes con mucho detalle, con facciones, y el cuerpo casi que se prescinde del cuerpo, es una sombra de cuerpo. Y esto se hace, ¿no?, para poder producir más figuritas y ponerlas allá en el entierro, lo mismo con las figuritas de caballos. Y pues el budismo entra en China en el año 68, para cuando este arte de la cerámica funeraria ya está bastante bien desarrollado. Entonces estas figuras así producidas en cerámica inmediatamente empiezan a entrar en la reproducción de los budas en las primeras cuevas durante Wei, Jin, las dinastías sur y norte, etc. Cabezas grandes, cuerpos casi que raquíticos, ¿no?, esqueléticos, ausentes. Y ya la imagen que nos mostró el maestro es de la dinastía Tang, cuando ya son muy voluptuosos, ¿no?, hermosos, con mucho detalle de la vestimenta, pero estos son cinco siglos después. Así que yo, al ver el Buda que él nos enseñó de la solo cabeza y cuerpo ausente, lo vinculé con la cerámica funeraria china, que es anterior a los primeros Budas, porque ni estaba el budismo en China cuando ya estaba esa cerámica. 質問というよりもコメントなんですね。頭だけの仏様がいましたよね。何だったかな、魔骸物ですか。頭だけ取られて体がわーっとなってるあれですね。まあ彼女が言ってるものはその表現っていうのはその陶器、焼き物ですね。その埋葬とかまあお墓に使われているようなものと関係があると。その中国の文化の中でまあ 今この出てきたその魔骸物の中では明らかにその唐、中国の唐の影響がありますけれども、唐の以前、その紀元前1年からその中国でその陶器の文化が発展していく中で、その人柱としてそういうふうに生贄にされる人をそういう陶器でまあ変えるその動きの中で。 やっぱりその頭だけっていうのがあるわけなんです。それがその写真を見ててはっきりと出てきたっていうのはやっぱりその中の陶器でも伺えるものはその頭が非常にそういうふうによくできていて体がまあいい加減じゃないけどもなんかおぼろげにみたいなものっていうのはこの日本その魔骸物の写真を見ていてこれ明らかに中国のまあそれこそその唐の影響っていうか というふうなものが伺います。まあやっぱりそういうふうなこの陶器のものっていうのはもう結構前にあって、まあこのスタイルですね。この仏教のスタイルっていうのはある程度出てきたけれども、そういうふうなルーツがあると。それはコメントですか。コメントです。はい。キャラでいいの？はい。必ずいいですか。中国と日本は仏教の伝統がありますね。 それで美術の伝統だけありませんですね。必ず宗教の伝統があります。それからもっと宗教だけではありません。政治のすべて、特に奈良時代以前はですね、全中国の文化を全部取り入れます。ですから政治、経済、都市計画、その中に寺院が出てきます。ですから仏教というものが仏教だけが来たわけじゃありません。全文化が来ました日本に。 ですから全文化の中に当然中国の持っている文化の傾向が日本に来ます。それはおぼろげながらです。はっきりしませんね。必ず中国の何がここに来たってわけにいきません。それは特に仏像でもそうですね。仏像は最初に来たブロンズです。中学ってからブロンズですね。その前に仏様の首があるにしてもね。ちょっと出てください。 En ese caso, en esta relación de China y Japón, también hay esta continuidad o esta influencia, ¿no? Todo lo que llegó ahí de China a Japón no es únicamente esta parte de la estética o de la parte artística, sino que hay
paquete cultural total, ¿no? O sea, toda una influencia cultural que también incluye elementos, perspectivas jurídicas, económicas, o sea, hasta arquitectónicas. Es un paquete cultural que todo viene. Pero también en esta totalidad cultural, también influencias, tendencias, que también esa complejidad que está contenida dentro de China, también llega a Japón. Que claro, o sea, es así como si en China esos elementos ya están así como que ya muy mezclados, no se ven. En Japón están aún más diluidos, ¿no? Pero todo ese conjunto llegó. Y por ejemplo, ahorita de estas imágenes de Budas, pues ahorita se mencionó sobre las figuras de bronce, ¿no? さっきこの写真をここで見ました。これですね。 Esta fotografía, pues, expuso. これが頭になってますね。見まし Este た es。así como que la cabeza. これですね。これは頭だけがあるんじゃなくて胴体があるんです。 Sí. どこにあるか造形にしてあるんじゃありません。胴体が岩の中にある。これが大事ですよ。だからここだけが出てきたんじゃない。胴体があるんです。ここにボディがある。ボディは彫ってません。造形がされないけど岩の中に出てくる。 Sí, aquí también lo importante de que si este cuerpo que está así ambiguo, no es que no tenga cuerpo o que, o sea, no esté estúpido, sino que el cuerpo existe. El cuerpo está contenido dentro de la roca. El cuerpo, o sea, no se talló a propósito, porque ese cuerpo está, lo importante, la idea es que está dentro de esa roca y está justamente emergiendo de su interior. もう一つ見ましょう。これは胴体、顔が大きい顔ですね。胴体がありますね。 Sí, これ手もあります。 aquí 完全 vemos, にブッダと。これは弥勒菩薩、弥勒菩薩です。これは。 aquí vemos este Miroku Bosatsu, o sea, Buda de Miroku. En ese caso en donde sale pues sí, la cabeza, la mano y su torso. これはここまで彫ってない。造形的にはこれしかないですね。 Aquí figurativamente nada más está hasta aquí, o sea, el resto no se talló. これを次に埋めます。 Y esto se entierra. 大地埋めちゃう。 Sí, o sea, se entierra ahí. これは Se entierra. 埋まってませんけどね。埋めちゃうんです。 Aquí no está enterrado, pero la intención es que esto se va a enterrar. ですからこの下半身はイメージの中に出てくる。 Por eso, o sea, esa 出て parte, くる像ですこれが。 esta ausencia, esto se va a completar en la imaginación. O sea, estas partes, o sea, la parte inferior de su cuerpo no está tallado, va a estar dentro de la tierra, pero aquí no se hace a propósito, porque eso va a emerger dentro de tu imaginario, dentro de tu mente, la figura va a estar completa. これは間違いです。置いちゃいますここに。 Este es así como un error. これ Y は este ミュージアムの考え方。 Esta これはミュージアムの forma 考え de 方。 poner la figura así de esta manera es una forma de pensar de los museos. これは本来は次に埋めます。 Esto debe de estar 埋めることによって dentro de la 出てくる。 O sea, al momento de enterrarse emerge ブ como figura. ッダのイメージが拡大してきます。ここまでがうーっと出てくる。 La どんどん imagen 出てくる。 que está así truncada va creciendo al momento de enterrarse. ですから造形見るときにパタッと物だけじゃない。動きだけ、動く。動感っていうの動く勢 En い。 ese caso, este sentido figurativo no es estático. O sea, está en movimiento, está en acción. 動いてる。 Porque esto se Buki. mueve. O sea, hay un movimiento contenido aquí adentro. そしてこれはインドにもあります。こういう Y もの。 esto también se observa 明らか en に。 India. インドで一番有名なのはですね、ボンベイってわかりますかね。ボンベイ。 Sí, ボ lo ン más famoso es Bombay. ボンベイ。エレファンタケーブ。ボンベイのそばにエレファンタケーブあります。 Sí, la cueva del elefante. Elefanta. エレファンタ。 Elefanta. エレファンタ。エレファンタってのは島ですね。島です。エ Es レファン una タ。 isla. エレファンタとの中腹にケーブテンプルがあります。 Ahí hay un templo de cueva en esa isla. すごい大きなケーブテンプルです。広い。 Es un templo de cueva muy, muy grande. その中心人物には、シバ神の像があります。 Y ahí como figura principal está una estatua de Shiva. シバ神の像がここまでしかありません。 Pero esa estatua nada más está ¿Cómo te hasta escapas? aquí, hasta esta altura. ここから上が7メートルあります。 De aquí para arriba son como 7 metros.
しかしこの先は大地にありません。 Pero aquí pues no está, está dentro de la tierra. それは出てくる姿です。 Porque es una imagen emergente que está Ima en la出てくる。 tierra, que ahorita está surgiendo, está saliendo. 昔出たんじゃない。今出てくる。 No es que surgió hace algunos años, no, ahorita está saliendo. 明日もまた出てくる。 Y mañana sigue. いつも出てくる。 Siempre estará emergiendo. それがインドのエレファンタケーブのそのシバ神の像の素晴らしいところです。 Y eso es lo maravilloso de esta estatua de Shiva en las cuevas, en el templo cueva de la elefanta. 彫刻的にも優れてる。 Y claro, o sea, como escultura también es una pieza muy bien hecha. そういうことが仏教文化としてインドからこう伝わってね、日本に来たんではない。これは日本人が考えたこと。 Y 別ですこれは。 aquí mucho cuidado, no es que este elemento de India así llegara a China y llegó a Japón, no. Esto que está emergiendo aquí es japonés. 日本は日本の岩から出てくる。インドはインドの土が出てくる。しかし造形の感覚が似てるってことです。 Solo se parecen así como que este sentido figurativo. Pero uno es una sensación que sale justamente de India y otra que está saliendo de una piedra de Japón en un contexto japonés. Son sentidos diferentes. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al maestro Sato.